Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTCO. El día de hoy quiero platicarte sobre el libro. Como todos sabemos, el 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro en nuestro país. Cada país celebra en diferentes fechas este objeto. Celebramos el libro. Sin embargo, el día de hoy quiero platicar del libro, pero desde un sentido histórico, antropológico, filosófico. Es decir, fíjate, y ahí empezamos esta plática, fíjate que cuando decimos el día del libro, pareciera que estamos hablando solamente del objeto. Sin embargo, no es el objeto libro de lo que estamos hablando, sino sobre el fenómeno libro. Para darme a entender, te voy a comentar algo de un premio Nobel de literatura, José Saramago. José Saramago, en alguna ocasión, cuando le preguntaban sobre Dios, él dijo, es que la gente no discute sobre Dios, discute sobre la idea que tiene de Dios. Y tenía toda la razón. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, pues depende de cada religión, la mirada que tengan para poder asumir una idea de Dios. Y a partir de ello defienden su propia postura, creencia, etc. Tenemos la idea de Dios. Cuando hablamos del libro, no estamos hablando de un objeto. Estamos hablando de todo lo que engloba, enmarca a este objeto, que para nosotros hoy, pues, es de papel, con pastas, incluso también hay libros, ya más adelante, a través de los años, hemos logrado tener libros en PDF, por ejemplo, con la inteligencia artificial, podemos revisar libros que están en bibliotecas en otro continente y podemos acceder a ellos, ¿no? En archivos digitales, pero no empezó así el libro. El libro, como dice este que tengo aquí, empezó en Sumer, en Sumeria. En las primeras ciudades que hubo digamos, en el planeta, en la humanidad. Estoy hablando de Ur, Uruk, Lagash, Kish. Y bueno, en estas ciudades empiezan a escribir en tablillas de barro. Nace la escritura, ¿no? Que después va a haber, digamos, evolución, y esta escritura cuneiforme se va a conformar después en letras, el alfabeto que nosotros tenemos, el abecedario. En otro programa te hablé de la diferencia entre alfabeto y abecedario, el alefato, el alifato, hebreo o árabe, u otras lenguas, hasta llegar a nuestra época. Sin embargo, ¿qué hay? ¿Qué está detrás del libro? Y entonces nos damos cuenta que estamos hablando de la idea de ser humano. Es la idea de ser humano lo que prevalece cuando estamos celebrando, festejando, conmemorando este objeto, al libro. Para ello, te invito a que reflexiones cómo nos definimos los seres humanos. Y fíjate que es muy característico, sui generis. Decimos que somos, ¿no?, Homo sapiens, o también podemos decir, más en los últimos años, Homo sapiens sapiens. El hombre que piensa o el hombre que piensa que está pensando. El ser humano es pensante. ¿Qué implica que sea pensante? Que preferimos elegir el pensamiento como característica primordial para definirnos. Ya ha habido otros intentos de definición. Por ejemplo, en un momento alguien propuso que fuéramos o que nos definiéramos como Homo ludens, el hombre o el ser humano que juega. Homo viator, el hombre que viaja. Homo ridiculus, el hombre, el ser humano que hace y teme al ridículo, etc. Pero decidimos ser Homo sapiens. Y eso implica que para nosotros la palabra
de la que está compuesta el pensamiento es lo que nos distingue como especie. Incluso cuando se critica toda la racionalidad y se quiere regresar a la tierra y todas estas cosas, ¿qué se está utilizando para hacer esta crítica? El pensamiento, las palabras. Como diría alguien hace muchos años, muchos siglos, y yo a mí me gusta retomar esta idea, estamos condenados, entre comillas, claro está, a pensar. El ser humano podrá dejar de hacer otras cosas, pero no puede dejar de pensar. Hasta cuando dormimos tenemos sueños, palabras, si quieres de manera aleatoria o como gustes, pero hay palabras. Cuando vemos lo que hay a nuestro alrededor, pensamos, queremos esto, no lo queremos, etc. Y bueno, si esto lo llevamos al libro, fíjate cómo hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta leer. Y es válido, es muy respetable. Si a alguien no le gusta leer, pues no hay problema si no quiere leer. Pero fíjate que eso no implica que deje de vivir en un mundo de lectura. Cuando pensamos en el libro, entonces pareciera que pensamos en el objeto libro, ya sea una novela, un cuento, un libro de historia, de antropología, de matemáticas, de arqueología, de música, de filosofía, de astronomía. Pero no, va más allá, es todo el contexto. Fíjate, cuando nacemos, el nacimiento de cada persona está inscrito en un libro, aunque sea de manera digital, pero es un libro. En la antigüedad era un libro, ahora pues lo guardan en archivos digitales, pero está escrito y se puede leer, ¿no? Cuando cometemos alguna infracción o al revés, ¿no? Alguien comete una infracción en contra de nosotros, entonces alegamos, queremos que haya justicia, ¿y a quién acudimos? Al gobierno, la ley, etc. ¿Y eso en dónde está? ¿A dónde podemos ir para reclamar nuestros derechos, lo que tú quieras? En la Constitución política de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué es eso? Es un libro. Las leyes están en un libro. ¿Y dónde están todas las normas de tránsito para andar en la calle? Están escritas. ¿Y dónde dice que venimos de una serie de luchas intestinas, la independencia, la reforma, la revolución? En libros. ¿Y dónde está escrito o dónde dice que, por ejemplo, que nuestro sistema solar u otras galaxias, ¿no? Están conformadas de tal o cual manera? Pues lo hicieron investigadores, astrónomos, u otros en matemáticas, en física, en biología, etc. Y están en libros. Cuando vamos a una biblioteca, encontramos libros de todas las áreas. ¿Eso qué significa? Que no estamos celebrando un objeto en particular, estamos celebrando nuestra cultura, estamos celebrando nuestra idea de ser humano. Nos celebramos a través de festejar el libro como sujetos pensantes, como sujetos de palabra, de voz. Como te decía, podemos dejar de hacer otras cosas, pero no podemos dejar de pensar. De hecho, cuando a las personas no les gusta leer, vamos a pensar en eso, no les gusta leer, fíjate que de todos modos les dan un cuento, una revista o van al cine y está en otro idioma y tienen que leer los letreros. Ellos leen, son gente lectora. La cuestión está en que no les agrada leer libros, quizá porque no fueron educados para leer libros y prefieren otro tipo de diversión. Pero al final de cuentas, la lectura es parte de su vida. La diferencia es que a muchos les interesa leer por sí mismos. Yo quiero leer qué dice este libro, y otros prefieren que les cuenten el libro. Es decir, es como si dijeran, mira, yo me voy a comer esta torta, a ver a qué sabe, me la como. Y otro llega y te dice, no, mejor platícame, ¿a qué sabe la torta? ¿Sí está buena? Pues sí está buena. Pues un día de estos me voy a animar a comerme una. ¿Te fijas?
La lectura, además de que nos provoca y nos transmite, digamos, información, es un placer, es un deleite. ¿Cuál es o dónde está, digamos, la cuestión, el problema? Que no todo se saborea de la misma manera. Voy a ponerte un ejemplo. Algo en nuestro país. Los mexicanos regularmente comemos picante, chile, salsa. De hecho, si no pica, como que decimos, oye, esto no, le falta una salsita, un chilito, chile de amor, de mordidas. Pero hay otras culturas que no soportan el picante. Y dicen, a mí me han dicho amigos de otros países, que somos masoquistas, porque comemos mucho picante. Pero para nosotros no, lo disfrutamos. Es más, si nos falta, lo extrañamos. Y cuando está uno en otro país, dices, quiero mi salsita, un chilito toreado. Quieres el picante. Lo mismo sucede con la lectura. Si la gente no empieza a leer, no va a amar la lectura, no va a disfrutar el acto lector, ¿no? Se tiene que empezar. Ahora, fíjate que te he hablado de que cuando hablamos del libro hablamos del contexto, pero te hablé de nivel mundial, ¿no? ¿Qué nos hace, al final de cuentas, sujetos lectores? Pues la época en la que vivimos, te dije desde Sumeria. Pero si nos fuéramos hacia atrás, más hacia atrás, 10,000, 20,000, 30,000 años antes de nuestra era, antes de Cristo, ¿leían? No. No leían libros, no leían grafías, no leían letras. Entonces no leían. Sí leían. ¿Por qué? Te lo explico. La palabra leer viene del latín legere, legi, lectum. La primera se escribe legere, con G, legere. La segunda, legi, con G, legi. Y la última está igual como se oye, lectum, con C, lectum. Y M de mamá al final, lectum. Pues fíjate que esta palabra, leer, legere, legi, lectum, significa esto. Mira, así, apropiarse de algo. Entonces, si yo miro, por ejemplo, un paisaje muy hermoso, vamos a pensar, me apropio de ese paisaje. ¿Por qué digo que me apropio? Porque está fuera de mí, pero al verlo, el paisaje entra en mi mente. Y al entrar en mi mente, ¿qué hago? Aunque me vaya a otro lado, tengo aquí el recuerdo de ese paisaje. Ese paisaje ya no está solamente allá afuera, también está en mi cabeza, en mi pensamiento. Y si se lo platico a otras personas, fíjate que va a estar también en otras personas. La diferencia es que ahí el paisaje que estaba ya luego en mi mente y luego se lo platico a otras personas, va a ser comunicado por medio de mi voz. Y yo voy a darle mayor realce a tal parte que otra de ese paisaje. A lo mejor voy a hablar más del sol o de unos árboles o del color, o no lo sé, algo. Y esta persona que me escucha o quienes me escuchen se van a quedar con eso que yo les estoy diciendo. Pero yo leí. Leer es apropiarse de la realidad, de lo que vemos. Por eso es totalmente correcto cuando alguien dice, ¿y qué lectura puedes hacer de los últimos años? ¿Qué lectura haces de este fenómeno social? ¿Qué lectura haces de este evento? Es correcto. ¿Qué lectura? ¿Cómo te apropias de eso? Lo vuelves parte de tu mente, de tu pensamiento, y cómo lo das a conocer a través de que ha sido mediado en tu cabecita. Entonces leer no es solamente leer grafías o signos, como en el caso de Sumeria, las tablillas cuneiformes de barro. No. También se puede leer otras cosas. Por eso, si te fijas, un niño de preescolar, sus libros, sus cuentos, no tienen letras. Y sin embargo, lee. Antes de entrar incluso a preescolar, tienen cuentitos con puros dibujos. Y leen, claro, porque ellos ven la imagen y construyen en su cabecita una historia. O se la cuenta el papá o la mamá, o algún hermanito.
Entonces, se leen imágenes, se leen fenómenos, se lee la tristeza de las personas, se lee la frustración, pero también se lee la belleza, el amor, el dolor, la ausencia. Todo lo podemos leer, porque todo hacemos aprehensión con H intermedia, doble E y H intermedia, aprehensión, es decir, captamos las cosas y las metemos en nuestra cabeza. Eso es aprender, aprehensión. Entonces, cuando hablamos posteriormente ya del libro, fíjate que no solamente estamos hablando de toda nuestra cultura occidental. Me voy a quedar más con la occidental para no meterme ahorita en temas del mundo oriental. Bueno, pues fíjate que no solo hablamos de ello, estamos hablando también de la persona en un sentido individual. Somos lectores socialmente y somos lectores individualmente. Leemos fenómenos, realidades socialmente y leemos lo mismo individualmente. ¿Cuál es la diferencia? Que históricamente, si yo me voy a la antigüedad, vamos a pensar ahora, no sé, en Egipto, el antiguo Egipto, ¿no? 3000 antes de Cristo. Pues los que podían leer grafías, ¿no? Estos jeroglíficos, la palabra jeroglífico viene de hieros, glifos en griego. Hieros es sagrado o críptico, o también puede ser oculto, y luego glifos es escritura. De tal manera que cuando dices jeroglífico, hieros, glifos, lo que estamos diciendo son textos escritos sagrados o textos ocultos, crípticos, que no cualquiera podía leer. Solamente los iniciados, los sumos sacerdotes, los escribas, etc. Pero también sabemos que también había otro tipo de escritura, ¿no? No nada más tenían este tipo de textos. Ahora bien, pero una persona podía sobrevivir sin todos estos textos en el campo, en la montaña. Sí, porque al final de cuentas, aunque había textos escritos que daban fe de su historia, de sus leyendas, de sus dioses, no estaba tan marcado en el mundo del día a día de las personas. En cambio, fíjate ahora con nosotros. Cuando alguien te dice, es que son mis derechos, estás violentando mis derechos. ¿Los derechos? ¿Cuándo empezaron los derechos humanos? Entonces nos vamos, por decir un ejemplo, a 1776, primer declaratoria de los derechos del hombre a través de las independencias de las 13 colonias de Norteamérica. Posteriormente, con la Revolución Francesa, 1789. Vamos a llegar a una segunda etapa de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros eran derechos humanos políticos, después de la Segunda Guerra Mundial son derechos humanos laborales y a partir de los años 60 lo que comúnmente se conoce como los derechos humanos culturales, que es como la tercera etapa de estos derechos. Y de ahí hablamos ya de derechos del lector, derechos del planeta, derechos de muchas cosas. Entonces fíjate cómo vamos pasando de etapa en etapa. Pero todo eso que exigimos está en un texto, es algo escrito, ¿no? Cuando vamos a ver una película, no siempre, pero muchas veces, las películas fueron tomadas de una novela, de un texto escrito. Aunque a veces reconozco que sucede lo contrario, se da lo que Umberto Eco llama écfrasis. E y luego la C, écfrasis. ¿Qué es écfrasis? Cuando es al revés, cuando se escribe una novela, un cuento, un poema, un libro, pero tomando como base una película. Es lo contrario. Regularmente del libro sale la película, pero cuando de la película sale un libro, eso se llama, dice Umberto Eco, écfrasis. Bueno, pues fíjate que hasta en estos casos hay de por medio, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, hay un texto escrito, ¿no? Cuando vamos a la escuela nos enseñan a leer y a escribir, a leer. Y con esto quiero llamar tu atención como último punto. Fíjate que nosotros de pequeños aprendimos a leer y a escribir.
Bien, también aprendimos a caminar. Sí, caminamos. Sin embargo, el hecho de que aprendimos a caminar, no nada más lo aprendimos y lo olvidamos o lo dejamos de hacer. No, una vez que empezamos a caminar ya nadie nos detuvo. Es parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Dicho, jugando con las palabras, de otro modo, podríamos decir somos seres caminantes. ¿Te acuerdas cómo se dice en latín? Homo viator, el hombre que viaja, el ser humano viajante. Siempre estamos viajando. Y no me refiero de un continente a otro. No. Viajamos también a través de los proyectos de vida, viajamos a través de nuestras propias circunstancias, ¿no? Nuestra propia familia, etc. Bueno, pero volviendo al punto de leer y escribir. Fíjate que también aprendimos a leer y a escribir. Y aquí la cuestión está, ¿y leemos? Y más aún, ¿y escribimos? Y con esto quiero cerrar. Cuando celebramos, festejamos el Día del Libro, 12 de noviembre, no hablamos del objeto. Como te dije, hablamos de todo un mundo cultural. Pero aún así, estamos hablando de lo que personas han escrito, los libros. Yo te invito a que no solo veas el libro como el producto de un escritor ajeno a tu vida. Tú mismo empieza, bueno, es una sugerencia, una cordial invitación. Cordial viene de card, corazón, es decir, te lo digo de corazón. Siempre se lo digo a mis estudiantes. Empiecen a escribir. Toma un cuaderno y escribe tus ideas. No tiene que ser un poemario, así poesía bien formal. Tampoco tiene que ser como un diario tipo Ana Frank. No, ¿qué idea se te vino un día a la mente? ¿Qué idea se te vino otro? Un cuadernito, cómprate un cuadernito. Y vas escribiendo, pones la fecha, cuándo lo pensaste y escribe la idea. Una idea, un pensamiento, una palabra que te gustó. Oye, escuché una palabra que no sabía qué significa. La busqué y significa esto. He descubierto una palabra que me ha abierto un poquito más el mundo. O al revés, hay una palabra que no me gusta. Pum, pum. Oh, qué hermosa es esta palabra. O tan chiquita y tan grande. Muy pequeñita en extensión y tan grande en lo que puede contener o significar. Entonces, yo te invito a que el Día del Libro no solo sea lo que celebrar el objeto libro, sino nuestra idea de humanidad a nivel social, pero también a nivel individual. Y más aún, concluyo, a través de lo que nosotros, cada uno, podemos escribir. Porque todos tenemos la capacidad. Ahora, es cierto que uno es mayor y otro es menor, no lo niego. A lo mejor no se puede publicar un texto, pero es para ti, para tu familia. Escríbelo, guárdalo, léelo y reléelo. Y cuando uno muera y pasen los años, digan, mira lo que escribió mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mira lo que pensaban en tal año. Es una invitación. Tú tomarás la mejor decisión. Espero que este programa haya sido de tu gusto. Y si es así, te invito no nada más a que me acompañes la próxima semana, sino también a que tomes un libro y leas algo que te motive para leer y también para escribir. Nos vemos en un siguiente episodio de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.